Bienvenidos al curso. El conflicto y su manejo. Definición. Un conflicto es una pelea, disputa o discrepancia que se da cuando dos o más personas tienen intereses u opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, es decir, que se contradicen. El conflicto puede darse en el ámbito de las relaciones interpersonales o a nivel social cuando se involucran muchas personas o grupos. Puede manifestarse a través de una discusión, malentendido, disputa, pelea y hasta guerra, pero no debe asociarse siempre el término conflicto con la violencia, ya que puede involucrarla o no. Para la resolución de un conflicto, las partes en disputa tienen que llegar a algún acuerdo o negociación y, en algunos casos, aceptar que ninguno de los dos objetivos podrá satisfacerse completamente. Significado de los términos conflicto, agresividad y violencia. Ante tal panorama parece fundamental recuperar una noción racional y realista de lo que implica la palabra conflicto con el fin de recuperar la posibilidad de efectuar un afrontamiento adaptativo del mismo. Si se atiende a la literatura publicada por expertos en dicha materia, autores como Fernández 1998, sostienen que el conflicto no debe confundirse con su patología, la violencia. Para este autor el conflicto es simplemente una situación de confrontación de intereses que produce un antagonismo entre diversas partes. Por su parte Cabanas 2000 añade que tal situación puede resolverse de manera no violenta. De ello se desprende que el conflicto no debe confundirse con un ente problemático en sí mismo, que no reviste necesariamente un enfrentamiento sino que consiste en la constatación de una discrepancia de posturas. El hecho de que existan divergencias de perspectivas es inevitable, es natural y es inherente al ser humano puesto que cada persona es incontestablemente única en su propia subjetividad. En cambio, la violencia sí es aprendida, no innata, y mediada por el ambiente. En palabras de Fernández 1998, en el comportamiento violento se impone la fuerza, el poder y el estatus en contra del otro para dañarlo. Así, la conducta violenta responde a un acto voluntario y consciente para alcanzar la satisfacción de un objetivo concreto. La violencia tampoco debe equipararse a la agresividad. En la definición del modelo de frustración propuesto por Dollard, Duff, Miller y Sears en 1939 se indicaba que la agresividad es una conducta impulsiva en la que no se consideran las consecuencias de tal acción. Esta afirmación se complementa con la de Auran 2003, quien añade que la agresividad es un mecanismo de defensa para reafirmar el instinto de supervivencia. Por tanto, también posee un componente de adaptación positiva, siendo otro fenómeno natural. Cuando no se sabe canalizar adecuadamente dicha agresividad es cuando se convierte en violencia y es cuando se convierte en algo problemático. Finalmente cabe realizar una distinción entre agresividad, una disposición o tendencia, y agresión, que deviene el acto concreto por el cual se expresa la agresividad. Por lo tanto, el punto clave tras las definiciones expuestas reside en entender que el conflicto y la agresividad, elementos naturales y adaptativos, no deben derivar en agresiones ni en el ejercicio de la violencia, ambos principios aprendidos y por ende, evitables. A modo de conclusión. Tras lo expuesto, por tanto, que se sabe necesario un cambio de perspectiva en la connotación que se le otorga a la existencia del conflicto. Este puede ser valiosa oportunidad para la reflexión, la toma de decisiones, para el cambio, así como también para el diálogo y el acuerdo. El conflicto permite potenciar el espíritu crítico, el análisis de las situaciones de manera más profunda, y puede fomentar un funcionamiento empático y orientado al otro. Sin embargo, esta positiva actitud cada vez menos habitual debe combinarse también con otro tipo de procesos que de la misma forma pongan en cuestión hasta qué punto los valores promovidos por la sociedad globalizada y capitalista actual están dificultando precisamente la adopción de tal aptitud introspectiva y cooperativa. Elementos del conflicto. Todo conflicto debe contar con ciertos elementos.
Actores. Son aquellas personas, dos o más, que tienen intereses, opiniones o necesidades opuestas en un área o sobre algún punto de vista. Según el caso, los actores intervienen de manera directa o indirecta. Problema. Es aquello acerca de lo que las personas involucradas en el conflicto difieren. Puede tratarse de un problema específico o varios en simultáneo. Proceso. Es la forma en la que se desarrolla el conflicto, las dinámicas y relaciones que se dan entre los actores, las demandas y responsabilidades, la predisposición para la resolución o no del conflicto, los procesos de diálogos y negociaciones y las posibles consecuencias o manifestaciones que pueden derivar de la falta de consenso. Causas de los conflictos. La comunicación eficiente es una herramienta necesaria para entender a los otros y los problemas que pueden llevar a conflictos, porque nos permite comprender diferencias en valores culturales e ideológicos que pueden estar en la raíz del problema y, además, puede evitar que el conflicto se vaya de las manos. Las causas de los conflictos pueden ser distintos, puesto que existen diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, puede haber conflictos por intereses económicos entre dos empresas, conflictos emocionales en los conflictos internos en una persona, conflictos políticos entre dos países, conflictos religiosos entre dos comunidades o conflictos de competencias entre dos cuerpos policiales. Aunque el conflicto se ve como algo negativo, en ocasiones, puede ser una oportunidad para mejorar cosas que no van bien o no funcionan. Tipos de conflictos. Como se ve, las causas de los conflictos pueden variar, valores e ideologías, recursos, expectativas dentro de las relaciones entre personas, choque de personalidades, la protección del territorio, etc. Estas causas suelen ser más habituales en distintos tipos de conflictos. Pero, ¿cómo se clasifican los conflictos? ¿Qué tipos de conflictos hay? Los conflictos pueden variar según su contenido, su veracidad o según los participantes. A continuación encontrará los distintos tipos de conflictos y sus características. Conflictos según su veracidad. Según su veracidad, los conflictos pueden ser conflictos reales. Los conflictos reales son aquellos que en realidad existen, y que vienen provocados por diversas causas, ya sean estructurales o del entorno, económicas, legales, relacionales, etc., entre otros. Por ejemplo, Pablo alquila su casa a Adrián con un coste mensual de 600 euros, porque este último se ha mudado a la gran ciudad. Tipos de conflictos. Todo va bien hasta que Adrián pierde su trabajo y, como consecuencia, deja de pagar el alquiler. Se crea un conflicto económico que es real. Conflictos imaginarios. Los conflictos imaginarios derivan de malos entendidos, interpretaciones o percepciones. En este tipo de conflicto no existe voluntad por parte de las partes. Por ejemplo, María piensa que Juan, su pareja, ya no siente lo mismo por ella. Juan se ha quedado sin batería y no ha podido llamarle como hace cada noche. En realidad, Juan está preocupado por no poder llamarle, pero no tiene la posibilidad de hacerlo en ese momento. No existe conflicto alguno, pero María piensa que el motivo por el que Juan no le llama es porque está con otra mujer. Conflictos inventados. Los conflictos inventados, igual que ocurre con los imaginarios, no son reales. Ahora bien, a diferencia de estos, existe una intención por parte de alguna de las partes que, generalmente, quiere sacar algún beneficio. Esto hace que buena parte de este fenómeno sea en realidad manipulación o gaslighting. Por ejemplo, una persona que simula un accidente para que el seguro le pague la reparación de un golpe trasero que ocurrió porque él mismo le dio a un poste de iluminación cuando daba marcha atrás. Conflicto según los participantes. Según los actores que participen en el conflicto, este puede ser conflicto intrapersonal. Este conflicto ocurre de forma interna, en la mente del individuo. Esto significa que tiene su origen está en los eventos privados, pensamientos, valores, principios, emociones. Estos conflictos pueden tener distintos grados. Por ejemplo, desde un conflicto cotidiano sobre qué comer hoy,
hasta una crisis existencial que le causa un gran sufrimiento a la persona que lo padece. Los conflictos intrapersonales pueden ayudarnos a crecer como personas si los resolvemos satisfactoriamente. Conflicto interpersonal. Los conflictos interpersonales son aquellos que se producen en los procesos de interacción entre personas. Normalmente aparecen de forma rápida, ya que solo es necesario que una sola persona se sienta atacada para dar inicio a uno, lo cual hace que puedan nacer a raíz de malentendidos. Pueden ser originados por prácticamente cualquier motivo, desde celos a conflicto de intereses en relación al uso de un tipo de recurso. Por ejemplo, entre dos amigos. El origen puede encontrarse en un choque de personalidades, valores, opiniones o expectativas. Conflicto intragrupal. Los conflictos intergrupales se dan entre miembros de un grupo o equipo, por motivos varios, por diferencias interpersonales o porque algo de los participantes del grupo no comparte las ideas de la organización, entre otros. Este tipo de conflictos pueden desestabilizar la buena marcha de un equipo o grupo y afectar a su eficacia y cohesión, ya que crean una preocupación extra o incluso llegan a bloquear totalmente la capacidad de operar del colectivo, algo que a su vez puede producir más conflictos en una reacción en cadena. Conflicto intergrupal. El conflicto intergrupal es un conflicto entre grupos y puede llegar a ser muy destructivo, pues, en casos extremos, la violencia derivada de este tipo de conflictos tiene como finalidad el reforzamiento grupal y puede incluso justificarse. Suele tener sus causas en ideologías, prejuicios o disputas territoriales. Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre en los conflictos interpersonales, es más difícil que se den a partir de malentendidos, ya que la presencia de otras personas hace que, el efecto contagio necesario para considerarse un conflicto intragrupal demore la aparición de este. Además, un mayor número de observadores hace menos probable que puedan aparecer malentendidos que se mantengan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el conflicto entre dos empresas por motivos económicos, una guerra entre pueblos por su religión o entre hooligans por su equipo de fútbol. Conflicto según el contenido. Según el contenido, el conflicto puede ser conflictos relacionales. Estos conflictos ocurren entre miembros de una familia, amigos o pareja. Por ejemplo, por la mala comunicación entre los dos miembros de un matrimonio, se acaba discutiendo sobre cualquier nimiedad cotidiana. Conflictos de intereses. Los conflictos de intereses tienen que ver con las motivaciones y las necesidades de cada persona o grupo y con los recursos presentes en ese momento. Por ejemplo, cuando un trabajador quiere más dinero por la jornada que realiza y la empresa no quiere pagarle más. Conflictos ético y de valores. Tienen que ver con la cultura y el entorno en el que ha crecido la persona. Son frecuentes y complejos, pues no es fácil que una persona cambie los principios que rigen su comportamiento. En el caso del conflicto ético suele ocurrir cuando una persona ha de tomar una decisión que no concuerda con sus valores más profundos. Conflictos de liderazgo y poder. Los conflictos de liderazgo afectan principalmente a las organizaciones y pueden afectar al rendimiento y a la salud de los trabajadores. Un fenómeno característico de los conflictos tiene que ver con la lucha de poder, pues son muchos los autores hablan de la relación entre el conflicto y el poder, al ser una de las causas más habituales. Conflictos de personalidad. La personalidad es un conjunto de rasgos y cualidades estables que configuran la manera de ser de una persona y nos hace únicos. La personalidad, al ser un fenómeno poco flexible, puede ser la base de muchos conflictos intergrupales. Conflicto según la cercanía de las posiciones. Este criterio sirve para clasificar los tipos de conflicto según el grado en el que las partes involucradas chocan entre sí de manera más o menos indirecta, debido a los intereses contrapuestos que sostienen. Veamos a qué categorías da lugar. Conflictos directos. En este caso, el conflicto es explícito y claro entre las dos partes, ya sean personas, organizaciones, estados, etc. Conflictos por proxy. Dentro de este tipo de conflictos se engloban casos en los que hay dos o más partes entre las posiciones contrapuestas de otras dos, y estas últimas no se enfrentan directamente, sino que apoyan a otras que sí entran en conflicto directo.
Un claro ejemplo lo encontramos en las guerras por proxy, o guerras subsidiarias. Conflicto según el grado de confrontación. Finalmente, en esta clasificación nos fiamos en el grado de intensidad o violencia de la confrontación. Conflicto sin violencia. Cuando se produce este tipo de conflicto, las partes involucradas no atacan a las otras desde la violencia física ni verbal, manteniendo un gran respeto por la integridad y los derechos de los oponentes. Conflicto con violencia. Aquí ya se produce un enfrentamiento violento, ya sea mediante ataques físicos o violencia verbal para someter a las otras partes. ¿Cómo resolver los conflictos? Los conflictos, en muchas ocasiones, pueden propiciar cambios positivos. Para ello es necesario que se gestionen correctamente. Es importante entender que hacer un diagnóstico correcto del conflicto va a determinar el éxito en la resolución de las distintas problemáticas. Si abordamos un conflicto de tipo intergrupal o interindividual como si fuese un conflicto intraindividual, las posibilidades de éxito pueden ser escasas. Por ejemplo, podemos encontrarnos trabajando en una empresa en la que el principal problema sean las malas prácticas del Departamento de Recursos Humanos, que están generando un conflicto de rol en los trabajadores. Estos no saben exactamente cuáles son sus funciones, y este conflicto genera estrés y malestar en los empleados. Si abordamos esta situación como un problema del trabajador, estaremos atacando al objetivo equivocado. Quizás podamos reducir los síntomas momentáneamente, pero el problema seguirá ahí, en la mala gestión organizacional. Por lo tanto, antes de tomar cualquier acción para paliar los efectos del conflicto, es necesario saber cuál es la raíz o la base del problema. Ahora bien, existen algunos principios que debemos aplicar si queremos resolver el conflicto. No hagas como que el problema no existe. Afróntalo e intenta resolverlo. Sé crítico y analiza tus fallos. Trata a la otra parte con respeto y educación. Explica tus opiniones y establece los puntos de unión. Sé empático con la otra parte y entiende su postura. Evita la confrontación. Mejora la comunicación, escucha activa, asertividad. ¿Por qué deberías resolver conflictos? Como el cuento de Jacques Sprat ilustra, una buena razón para negociar con tu oposición es para llegar a un acuerdo que beneficie a todos los participantes. En esta clase de situación, el conflicto puede tener una tremenda recompensa para tu grupo. Si hay un ganador en el conflicto, eso no necesariamente significa que también hay un perdedor. Muchas veces, en una resolución cuidadosa, todos los participantes pueden ganar algo. Hay también otras buenas razones para negociar. Conocer más acerca de ideas, creencias, motivaciones y antecedentes diferentes del tuyo. Los negociadores exitosos son maestros en caminar una milla en los zapatos de otro. Para poder resolver un conflicto adecuadamente, necesitas aprender a ver el conflicto como lo ve el otro, tu oponente. En el proceso, aprenderás mucho más acerca de la perspectiva y motivaciones de esa persona o grupo. Para asegurar que las relaciones con los oponentes continúen y crezcan. Si haces las paces con tu oponente, conseguirás nuevos aliados en la comunidad. Negociaciones exitosas no dejan que nadie se vea como el perdedor, y preparan el camino para relaciones fáciles en el futuro. Para encontrar soluciones pacíficas a situaciones difíciles. Las peleas usan recursos valiosos, tiempo, energía, buena reputación, motivación. Al negociar, evitas tener que gastar estos recursos en batallas. Y en el proceso tal vez puedas hacer nuevos aliados y encontrar nuevos recursos. ¿Cuándo deberías resolver conflictos? La resolución de conflictos es apropiada para casi cualquier desacuerdo. Nuestras vidas diarias son una serie de negociaciones. Preguntando por la blusa semiabierta de tu hija adolescente cuando se dirige a la escuela en la mañana, convenciendo al conductor del autobús a tomar un billete en lugar de monedas cuando vas al trabajo, negociando con tu jefe para tener un papel más grande en el próximo entrenamiento de personal, pidiendo comida china en lugar de mexicana cuando tu pareja compra la cena mientras regresa a casa. Debido a que cada uno encuentra situaciones como estas todos los días,
la habilidad de resolver conflictos es poderosa. Probablemente ya tienes una variedad de estrategias efectivas para tus conflictos más frecuentes. Dale a tu hija una prenda elegante, recuerda entregar el pago exacto en el autobús en algunas ocasiones, manda memos a tu jefe sobre tus logros más recientes en el trabajo, pon cupones para comida china en la maleta de tu pareja cuando se va a trabajar. Para conflictos más serios, y conflictos entre grupos en lugar de individuos, tal vez necesites habilidades adicionales. Por ejemplo, ¿cómo deberías estructurar una reunión entre tu grupo y tus oponentes? ¿Cuándo deberías retirarte, y cuándo deberías luchar por más cosas? ¿Cómo deberías responder si tu oponente te ataca personalmente? Siga leyendo para más información en técnicas específicas para la resolución de conflictos. ¿Cómo resolver conflictos? Primera parte: conservar la calma. Analiza tus sentimientos. Presta atención a tus emociones y reconoce si es enojo, tristeza o frustración. Si eres capaz de reconocer estos sentimientos, podrás asegurarte de que no te sobrepasen y dañen tu capacidad para resolver conflictos. Controla tu temperamento. Si bien los conflictos generalmente provocan frustración, es importante evitar el enojo a fin de resolver el problema. Las respuestas emocionales manifestadas a través de los gritos y alaridos no ayudarán a resolver los conflictos. Por el contrario, harán que la otra persona se sienta provocada y nublarán tus aptitudes de pensamiento crítico. Piensa antes de hablar. Los insultos o las palabras hirientes no ayudarán a resolver nada y es muy probable que luego te arrepientas de haberlas dicho. Algunas preguntas que puedes hacerte antes de hablar son: ¿qué es lo que quiero decir si digo esto? ¿Es algo constructivo o solo estoy intentando lastimar al otro? Esta afirmación contribuirá a resolver el problema. Es posible que la otra persona interprete esta afirmación como un ataque. Me enojaría si me dijeran eso a mí. Tómate una pausa. Si sientes que te estás frustrando o enojando al punto de que no puedes controlar tus emociones, aléjate por unos instantes. Cierra los ojos, respira profundo y organiza tus pensamientos. Cuando te sientas mejor, regresa y conversa sobre el problema con la mente clara. Ten en cuenta la comunicación no verbal. Quizás no te des cuenta, pero esto puede generar o evitar la resolución del conflicto. Voltear los ojos, resollar y resoplar o hacer gestos de molestia pueden enojar fácilmente a la otra persona, aunque no estés diciendo nada para generar esos sentimientos. Presta atención y evita estas cosas a toda costa. Conserva la calma incluso cuando la otra persona no lo haga. No todas las personas seguirán estos consejos. Sin embargo, es importante mantener la compostura incluso cuando la otra persona recurra a los gritos, insultos y pierda los estribos. Si la situación de algún modo se vuelve amenazante en el sentido físico o violento, retírate inmediatamente. En este punto, no existe ninguna posibilidad de resolver el problema de manera constructiva si esto sucediera. Además, tu seguridad es muy importante. Segunda: entender el conflicto. Define el problema ni bien lo identifiques. Para poder resolver un problema de manera efectiva, es necesario entender cuál es el conflicto. Puede parecer obvio, pero a veces la gente discute y pelea sin saber realmente cuál es el problema. Tómate tu tiempo para pensar qué es lo que te molesta. Manifiesta el problema. Utiliza un vocabulario claro, específico y no amenazante. Asegúrate de no atacar a la otra persona cuando manifiestes el problema. Incluso si el conflicto lo ocasionó otra persona, no utilices un vocabulario frustrado o acusatorio, ya que podrías ofender al otro y dificultar la resolución del problema. Pregúntale a la otra persona cuál es su visión en relación al problema. Cuando hayas dejado en claro tu molestia, tienes que entender la perspectiva de la otra persona sobre el problema. Alienta a la otra persona a que sea abierta y honesta contigo. Hazle saber que quieres resolver el problema para que se sienta cómodo y te exprese exactamente qué es lo que le molesta. Cuando le pidas que explique su perspectiva, no lo hagas en un tono molesto o desafiante. Asegúrate de que se sienta cómodo para expresar sus opiniones.
Escucha con atención. Así, podrás identificar si la otra persona interpreta el problema de otra forma. No lo interrumpas ni pongas palabras en su boca. Permite que comente el problema a su manera antes de contestarle. Cuando definas el problema, es posible que la otra persona mencione problemas o errores asociados a ti. No te sientas insultado ni estés a la defensiva. Recuerda que la única manera de resolver efectivamente un problema es poner todas las cartas sobre la mesa. Repite lo dicho antes de contestar. Nuevamente, esto parecerá obvio, pero muchas personas oyen e interpretan las respuestas de manera errónea en relación con la intención original. Asegúrate de estar en la misma sintonía. Comienza con afirmaciones tales como entonces lo que quieres decir es que. De esta forma, te asegurarás de entender el problema correctamente. Además, la otra persona sentirá que estás prestando especial atención. Responde las preguntas abierta y honestamente. Es posible que la otra persona también quiera hacerte preguntas. Respeta que la otra persona también está intentando encontrarle una solución al conflicto. No te frustres, responde las preguntas en su totalidad de la misma forma en que te gustaría que respondieran las tuyas. Establece una meta. Cuando todos estén en la misma sintonía en relación al conflicto, podrás intentar encontrar una solución. Los pasos para establecer una meta son similares a aquellos utilizados para definir el problema. Establece de manera clara cuál sería la solución ideal para el problema. Pídele a la otra persona que haga lo mismo. De nuevo, escucha con atención y no hagas suposiciones. Es posible que la otra persona no tenga clara su meta. Realízale preguntas similares a las que utilizaste previamente para poder establecer una meta. Aliéntalo para que sea lo más específico posible. Encuentra los intereses en común. Cuando todos hayan expresado una solución posible, intenta encontrar cierta compatibilidad con base en las distintas sugerencias. De esta forma, será más sencillo encontrar una solución. Los desacuerdos tienden a magnificar las diferencias y opacar las similitudes. Invierte esta tendencia buscando similitudes, así sean muy pequeñas. Cualquier interés común es un punto de partida para empezar a construir una solución. Puedes utilizar frases tales como bien, parece que estamos de acuerdo en. Para dejar en claro que hay un interés común entre ambas partes. De esta forma, la otra persona estará más dispuesta a cooperar y a comprometerse. Observa un conflicto laboral, por ejemplo. Al definir el problema, ambas partes establecen que no disfrutan trabajar cerca ya que eso los distrae. Desde ese interés en común, se puede realizar un cambio de oficina o escritorio para resolver el desacuerdo. Comprométete. Es muy probable que la otra persona no esté totalmente de acuerdo con la solución que tú plantees. Recuerda utilizar los intereses comunes para encontrar una solución que se adapte a ambas partes. Discute las ideas de todos para encontrar la solución ideal. Determina qué es lo más importante para cada uno y establece de manera clara qué es importante para ti. De esta forma, se verá más claro a qué están dispuestas o no las personas involucradas. Recuerda que, al asumir un compromiso, ninguna de las partes estará completamente satisfecha. Sé lo suficientemente flexible para trabajar con la otra persona en encontrar una solución aceptable para todos. En el ejemplo anterior del conflicto laboral, ninguna de las partes quería trabajar en el mismo sector. Sin embargo, no había oficinas disponibles para reubicarse. Por lo tanto, ambos trabajadores acordaron que no interactuarían entre sí, excepto en los descansos. Ninguna de las partes consiguió exactamente lo que quería, pero la solución fue lo suficientemente aceptable para que pudieran completar sus trabajos de manera efectiva. Abarca todos los problemas dentro de la solución. Dejar cosas no resueltas representa únicamente una solución temporal. Los problemas no resueltos posiblemente causarán aún más conflicto en el futuro. Intenta encontrar una solución lo más completa posible para evitar más conflictos. Realiza un seguimiento a la solución. Con el paso de algunas semanas, analiza nuevamente el problema para determinar si la solución propuesta está dando buenos resultados. Si los problemas persisten,
Analízalo nuevamente para diseñar una solución mejor. Intenta resolver el problema en lugar de esforzarte por tener razón. Las discusiones y los desacuerdos pueden ser mucho más breves si las personas dejaran de focalizarse en tener razón. Lo importante no es ganar sino resolver el conflicto. Escoge bien tus batallas. Existen algunas cosas en la vida que no puedes dejar pasar, pero hay otras que simplemente no valen la pena para discutirlas. Antes de abordar algún problema, primero analiza la situación para determinar si realmente es un asunto que valga la pena discutir. De esta forma, podrás evitar un estrés innecesario. Asume tus errores. Es posible que seas responsable de algún problema en particular. De ser así, reconoce y asume la responsabilidad para evitar una discusión innecesaria. Comprende que esto no es un signo de debilidad, sino de madurez. Para aplacar una situación puedes estar de acuerdo con la otra persona, a las discusiones y no guardes o mantener la calma únicamente hará que los desacuerdos sean aún más largos y sea más difícil abordar una solución. Debes dar lo mejor de ti para colaborar. Si necesitas buscar ayuda. Comprometerte muy seguido no siempre resultará en una solución que te convenza por completo. Es posible que tengas algún problema relacionado con el enojo o el estrés. De ser así, deberías considerar buscar ayuda con un profesional de la salud mental. ¿Es el conflicto un fenómeno realmente negativo? Aunque pueda ser de una forma inconsciente o automática, existe una tendencia marcada a atribuir un significado adverso al término conflicto, lo cual se ha venido acentuando de manera más significativa en las últimas décadas en la sociedad actual. Esta concepción negativa está provocando que los individuos presenten cada vez más dificultades en su adecuada gestión y afrontamiento. Así, se está normalizando un funcionamiento patógeno por el cual o bien se tiende a evitar el conflicto o bien se opta por resolverlo de forma impulsiva, reaccionaria y diagonal o agresiva. Un interesante ejercicio podría devenir plantearse la siguiente cuestión: ¿cuál es la causa de tal tendencia? Una sociedad globalizada y capitalista. En el último cambio de siglo la sociedad está experimentando una gran transformación a un ritmo muy acelerado. Como fruto de la globalización, en las últimas décadas se ha hecho posible la capacidad de transmitir e intercambiar cualquier tipo de información entre dos puntos del planeta cualesquiera de forma casi inmediata y a bajo coste. Inevitablemente ello ha tenido consecuencias en la economía, en las políticas nacionales e internacionales llevadas a cabo y en los valores que la población ha ido interiorizando en su desarrollo, tanto a nivel de cada individuo como de manera más colectiva. Con la globalización parece que se han eliminado las fronteras físicas y simbólicas, un hecho que puede llevar a la conclusión de que no existen los límites, de que todo es posible, de cuanto más mejor. Dichas expresiones fundamentan algunas de las bases del sistema capitalista en el que nos hallamos envueltos, atrapados, y que está promovido por los medios de comunicación principales, en el sentido de que se prioriza lo cuantitativo por delante de lo cualitativo y, por ende, se favorecen actitudes individualistas competitivas en lugar de aquellas más cooperativas y empáticas, así como también se enfatizan valores como la libertad individual o la satisfacción de deseos personales o egocéntricos por encima de comportamientos generosos y orientados al bien común. Junto con la globalización y el capitalismo, el desarrollo tecnológico, la exposición al cambio constante, así como también la cada vez más frecuente y habitual convivencia multicultural constituyen otros factores que están causando que la sociedad actual sea mucho más compleja que antaño. Todo en su conjunto puede generar en el individuo una sensación de incertidumbre permanente, donde se percibe una necesidad de estar adaptándose continuamente a este dinámico funcionamiento. La capacidad para gestionar de forma adecuada tal incertidumbre deviene un reto para los individuos, ya que requiere un esfuerzo de afrontamiento psicológico que en ocasiones no puede efectuarse de manera natural y satisfactoria, causando algunas afectaciones emocionales y diagonal o conductuales personales. Ante tales circunstancias, el fenómeno del conflicto reviste un aversivo y desagradable escollo a resolver que dificulta seguir el ritmo acelerado impuesto socialmente. Un conflicto, de entrada, implica tiempo, implica necesidad de reflexión y análisis y ello parece que no tiene cabida en los esquemas que rigen el funcionamiento globalizado y capitalista.
y es como consecuencia de esta sesgada percepción de lo quiero todo y lo quiero ya que aumenta la probabilidad de ejercer actitudes de violencia y agresividad, con tal de alcanzar el objetivo propuesto, o también de huida y evitación de las adversidades, tal como se indicaba líneas arriba. Dichas formas generalizadas de afrontar el conflicto, las cuales no parecen psicológicamente adaptivas y eficaces, no están sujetas a situaciones particulares o específicas sino que se encuentran como institucionalizadas, formando parte de la estructura social vigente. ¿Qué es conflicto personal? Los conflictos personales son desacuerdos que se crean entre una o más personas, al momento de discernir en algún tipo de opinión, decisión, al tener un desacuerdo o cualquier otro malentendido que cree una fricción entre los involucrados. Todos los conflictos entre personas pueden generar violencia si no se resuelven mediante una buena comunicación. Para definir los conflictos entre las personas o qué es un conflicto personal, primero se debe saber qué significa conflicto y, es una disputa, pelea o desacuerdo con otros individuos ya que tienen opiniones o creencias que no concuerdan y los involucrados no tienen interés en darle una oportunidad al otro. Asimismo, el significado de conflicto para niños es relativamente lo mismo, porque los más pequeños conectan esta palabra con discusiones y problemas. Los conflictos entre personas pueden surgir tanto en relaciones interpersonales, como a nivel social ya que, a veces puede crearse una discordia entre grupos y esto ocasiona disputas, guerras o peleas. Un ejemplo puede ser los conflictos entre países como Rusia y Estados Unidos. Son gobiernos que no concuerdan en pensamientos y eso ha ocasionado conflictos gubernamentales que terminan afectando a los ciudadanos de cada país. Una de las características del conflicto es que se encuentran en el día a día, a lo largo de toda la vida y, no se deben apreciar siempre como algo negativo, porque en muchos casos dejan mensajes o aportes positivos. Lo importante es saber identificarlos y encontrar una solución efectiva y que deje satisfechos a todos los involucrados. Los conflictos laborales pueden manifestarse de diferentes formas. Desacuerdos entre compañeros de trabajo. Diferencias de opiniones con superiores. Problemas de comunicación en el equipo. Falta de claridad en las responsabilidades y funciones. Para resolver estos conflictos, es fundamental identificarlos correctamente y comprender sus causas subyacentes. Comunicación abierta y asertiva. Una comunicación efectiva es clave para resolver conflictos laborales. Fomentar la escucha activa para comprender las perspectivas de todas las partes involucradas. Expresar claramente los puntos de vista y necesidades personales de manera respetuosa. Evitar la confrontación y el uso del lenguaje agresivo. Buscar soluciones conjuntas a través del diálogo y la negociación. Mediación como herramienta de resolución. La mediación puede ser una solución efectiva para casos de conflicto laboral. La intervención de un mediador neutral y capacitado facilita la comunicación y promueve la búsqueda de soluciones comunes. Ayuda a generar un ambiente de confianza y colaboración entre las partes involucradas. La mediación permite llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios y duraderos. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para resolver un conflicto entre un empleado y su supervisor directo? Cuando se presenta un conflicto entre un empleado y su supervisor directo, es importante abordarlo de manera efectiva y constructiva. Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudar a resolver este tipo de situaciones. Comunicación abierta y respetuosa. Es fundamental establecer un espacio de diálogo donde ambas partes puedan expresar sus puntos de vista y preocupaciones. La comunicación debe ser clara, respetuosa y libre de juicios o críticas personales. Escucha activa. Tanto el empleado como el supervisor deben escucharse mutuamente con atención, tratando de entender las necesidades y perspectivas del otro. Es crucial evitar interrumpir y realmente intentar comprender la posición del otro. Buscar intereses comunes. En lugar de enfocarse únicamente en el problema, es útil identificar intereses comunes y metas compartidas. Esto ayuda a cambiar el enfoque hacia la búsqueda de soluciones y colaboración en lugar de competencia. Mediar o buscar ayuda externa. Si el conflicto persiste, se puede considerar la mediación o la intervención de un tercero neutral,
como un profesional de recursos humanos o un consultor. La mediación puede facilitar un proceso más objetivo y equitativo para encontrar una solución aceptable para ambas partes. Acuerdo mutuo y compromiso. Al final, el objetivo es llegar a un acuerdo mutuo que sea satisfactorio para ambas partes. Esto implica buscar opciones y comprometerse en la búsqueda de una solución que sea justa y viable para ambas partes involucradas. Recordar que resolver un conflicto entre un empleado y su supervisor directo requiere de paciencia, empatía y voluntad de encontrar una solución constructiva. Es importante mantener la profesionalidad en todo momento y enfocarse en los intereses comunes y el bienestar del equipo y la organización. Causas de un conflicto personal. Las siguientes son causas muy comunes detrás de los conflictos personales. Comunicación. La principal causa de los conflictos personales es la comunicación. Es una acción básica en todas las relaciones y cuando no se utiliza correctamente genera problemas o desacuerdos. De igual forma, sigue siendo vital e indispensable para solución de los mismos, así que es correcto decir que la comunicación genera los conflictos y los resuelve. Al momento de dirigirse a otras personas, es importante tener en cuenta todos los aspectos verbales y no verbales que se utilicen en la comunicación con los demás. Cuando se hace una mala interpretación o comprensión del mensaje es que se generan los conflictos, aunque ocurre lo mismo cuando el receptor recibe el mensaje de forma hostil, con un comportamiento defensivo y realiza preguntas en exceso. Esto ocasionará que el emisor o los involucrados en dar el mensaje se sientan atacados o incómodos. Problemas de relación. Este es uno de los conflictos más comunes. Son problemas que se presentan en las relaciones cuando aparecen dificultades en la pareja y pueden relacionarse con prejuicios, discrepancias, estereotipos o comportamientos inapropiados o inesperados por uno de los dos involucrados o ambos. Problemas de información. Las personas involucradas en estos conflictos suelen tener percepciones diferentes sobre algo en específico, lo que impide que lleguen a un acuerdo y se ocasione la discusión. Intereses y necesidades incompatibles. Ocurren cuando una o más personas no coinciden en los gustos o toma de decisiones sobre un bien material o inmaterial. Por preferencias, valores o creencias. Estos conflictos suelen tener orígenes más emocionales y relacionados con la parte psicológica de la persona involucrada ya que, no comparte creencias, valores o preferencias con quien tenga la discusión. Intereses y necesidades incompatibles. Ocurren cuando una o más personas no coinciden en los gustos o toma de decisiones sobre un bien material o inmaterial. Por preferencias, valores o creencias. Estos conflictos suelen tener orígenes más emocionales y relacionados con la parte psicológica de la persona involucrada ya que, no comparte creencias, valores o preferencias con quien tenga la discusión. Gestión emocional y empatía. Es fundamental manejar las emociones y mostrar empatía durante la resolución de conflictos. Reconocer y validar las emociones de todas las partes involucradas. Evitar reacciones impulsivas e irreflexivas. Mostrar comprensión hacia los sentimientos y perspectivas de los demás. Buscar soluciones que tengan en cuenta las necesidades y aspiraciones de todas las partes. Desarrollo de habilidades de negociación. La negociación efectiva es fundamental para llegar a acuerdos beneficiosos para todas las partes. Identificar los intereses y objetivos de cada parte involucrada. Buscar opciones creativas que satisfagan las necesidades mutuas. Evaluar y comparar diferentes alternativas antes de tomar decisiones. Encontrar puntos de acuerdo y compromisos justos. Implementación y seguimiento de soluciones. Una vez acordadas las soluciones, es importante llevar a cabo su implementación y seguimiento. Establecer un plan de acción claro y detallado. Asignar responsabilidades y plazos para cada paso del proceso. Realizar un seguimiento regular para evaluar la efectividad de las soluciones adoptadas. Realizar ajustes o modificaciones si es necesario para garantizar que el conflicto se resuelva de manera satisfactoria. ¿Cómo manejar una situación en la que dos empleados tienen constantes desacuerdos y conflictos en su trabajo diario?
Para manejar una situación en la que dos empleados tienen constantes desacuerdos y conflictos en su trabajo diario, es importante tomar medidas para resolver el problema de manera efectiva. Aquí hay algunas acciones que puedes llevar a cabo. Identifique la raíz del conflicto. Antes de tomar cualquier acción, es crucial comprender las causas subyacentes de los desacuerdos. Hable con cada empleado por separado para obtener una visión clara de sus preocupaciones y puntos de vista. Facilite una reunión mediadora. Organice una reunión en la que ambos empleados puedan expresar sus puntos de vista y trabajar para encontrar soluciones. Asegúrese de establecer un ambiente seguro y neutral en el cual se fomenten la escucha activa y el respeto mutuo. Fomenta la comunicación efectiva. Ayude a los empleados a mejorar su comunicación, ya que muchos desacuerdos pueden ser producto de malentendidos o falta de claridad. Anime a ambos a expresar sus ideas y preocupaciones de manera respetuosa y constructiva. Establezca reglas de convivencia. Establezca expectativas claras sobre cuál es el comportamiento aceptable en el lugar de trabajo. Esto incluye normas básicas de respeto y colaboración. Asegúrese de que los empleados sepan que cualquier tipo de conflicto o acoso no será tolerado. Fomente el trabajo en equipo. Promueva actividades que ayuden a los empleados a desarrollar habilidades de trabajo en equipo y a construir relaciones positivas. Esto puede incluir proyectos conjuntos, ejercicios de resolución de problemas o actividades de construcción de confianza. Ofrece capacitación en habilidades emocionales. En ocasiones, los desacuerdos pueden ser producto de dificultades para manejar las emociones. Brinde talleres o cursos sobre habilidades emocionales, como la gestión de conflictos, la empatía y la comunicación asertiva. Brinde seguimiento y apoyo. Realice un seguimiento regular con los empleados para asegurar que el conflicto esté siendo abordado de manera efectiva. Ofrezca apoyo adicional si es necesario, como sesiones de coaching o mediación profesional. Recuerde que es fundamental abordar los conflictos rápidamente, ya que pueden afectar negativamente el ambiente laboral, la productividad y la moral de todo el equipo. Si el problema persiste a pesar de tus esfuerzos, considere involucrar a recursos humanos o a un tercero imparcial para ayudar a resolver la situación de manera justa. ¿Qué paso seguir para resolver un conflicto entre un empleado y un compañero de trabajo, considerando que ambos son igualmente valiosos para la organización? Cuando se enfrenta a un conflicto entre un empleado y un compañero de trabajo, es importante seguir ciertos pasos para resolver la situación de manera eficaz. A continuación, los pasos que recomendaría seguir. Escuche a ambas partes. Lo primero que se debe hacer es escuchar a ambas partes por separado para comprender sus puntos de vista y argumentos. Permitir que expresen sus preocupaciones y emociones sin interrupciones. Fomentar el diálogo. Una vez que se haya escuchado a ambas partes, reunirlas en un entorno neutral y promueva el diálogo entre ellos. Es importante establecer un ambiente respetuoso y seguro donde puedan expresar sus opiniones de manera constructiva. Identifique los intereses comunes. Durante el diálogo, busque identificar los intereses comunes entre ambas partes. Esto ayudará a encontrar puntos en común y posibles soluciones que satisfagan a ambas partes. Facilitar la búsqueda de soluciones. Guíe a los empleados para que propongan posibles soluciones al conflicto. Animarlos a ser flexibles y a considerar diversas alternativas. Recuerde que el objetivo es encontrar una solución que beneficie a ambas partes y a la organización. Promueva la comunicación efectiva. Ayude a establecer protocolos claros de comunicación entre los empleados implicados. Esto puede incluir acordar reuniones regulares para abordar cualquier problema adicional y mantener líneas de comunicación abiertas. Monitorear el progreso. Una vez que se haya acordado una solución, asegúrese de monitorear el progreso y asegurarse de que ambas partes estén cumpliendo con los compromisos acordados. Si el conflicto persiste o empeora, puede ser necesario tomar medidas adicionales. Recuerde que cada conflicto es único y puede requerir enfoques diferentes. Sin embargo, seguir estos pasos generales puede ayudar a resolver conflictos entre empleados de manera efectiva y mantener un ambiente laboral armonioso.